Pregunta al señor ministro de Administraciones Públicas, de don Agustín Cerdá. En su uso. Señor Tardá. Señor ministro, le pregunto sobre las previsiones inmediatas respecto al despliegue del Estatut. Ojalá su respuesta sea satisfactoria, lo deseo, pero debo recordarle una vez más, quizás por enésima vez, que sin lealtad no vamos a ninguna parte. Y lealtad significa cumplimiento de la ley. Se cumple el primer aniversario del Estatuto de Autonomía, de un estatut aprobado en esta Cámara, es decir, una ley muy suya, una ley española. Hoy, desde Cataluña se asiste con inquietud a una evidente parálisis en su despliegue. Desde el presidente de Cataluña, molt honorable José Montilla, hasta el conseller Puigcercós, pasando por otros destacados miembros del Gobierno, Antoni Castells o Joan Saura, han mostrado en público su máxima preocupación. ¿Sabe por qué? Porque no hay compromisos firmes para dar solución a la red de trenes de cercanías. Tampoco se cumple la inversión en Cataluña en infraestructuras en los presupuestos, tal como mandata el Estatut. Por no hablar del aeropuerto del Prat, que sin estar 100% incluido en el Estatut, va intrínsecamente ligado al mismo proceso. No son palabras. El pasado 29 de mayo, en esta Cámara, se aprobó una moción de Esquerra Republicana que instaba a reunir la Comisión Mixta Estado y Generalitat de Cataluña para hacer efectivo el traspaso de la Inspección de Trabajo. Estamos a día 20 y todavía no se sabe nada sobre este compromiso. Estas reuniones no se convocan por SMS. Estas reuniones necesitan una convocatoria difícil. Le preguntamos si piensa convocarla. ¿Puede sacarnos de esta duda? Y una última cuestión. Ustedes como Gobierno han empezado a establecer contactos con los grupos parlamentarios respecto al presupuesto general del Estado del próximo año. Usted recordará que el año pasado Esquerra Republicana se abstuvo de las cuentas del Estado porque no se cumplía lo mandatado en la disposición adicional tercera de nuestro Estatut, que mandata una inversión en infraestructuras equivalente a lo que Cataluña aporta al Producto Interior Bruto español. El estrecho margen temporal entre la aprobación del Estatut y el debate de los presupuestos pudieron justificar entonces nuestra abstención, en aras a darles tiempo a ustedes para la adecuación al nuevo marco estatutario. Un año después entendemos que ya no valen excusas. Si realmente quieren que Esquerra Republicana se sume a los presupuestos del Estado, cumplan lo que dice el Estatut. Si no, no nos vengan a buscar, y piensen que de la actitud de ustedes, de un gobierno de izquierdas, depende también la estabilidad de un gobierno de izquierdas, el de mi país, el de Cataluña. Espero, señor ministro, compañero Sevilla, que cumpla y sea responsable. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Suelo cumplir y suelo ser responsable, como su señoría sabe. Yo quiero empezar por agradecer dos clarificaciones que con su pregunta ha hecho. En primero, si yo no he entendido mal, si se cumple la disposición adicional tercera, su grupo votará sí a los presupuestos. Y la segunda, el interés que su grupo manifiesta por ver cómo va el despliegue del nuevo Estatuto de Cataluña significa que por fin se han dado cuenta que es bueno para Cataluña y que es bueno que se pueda desplegar con rapidez, con lealtad y de manera real, que es exactamente lo que está haciendo el Gobierno y el Gobierno, los dos, el Gobierno del Estado español y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Mire, le daré algunas pinceladas. El Estatut entró en vigor en febrero de este año, hace escasamente 5 meses. En 5 meses se han constituido todas las comisiones bilaterales previstas. Todo el despliegue bilateral que tenía que ver con las relaciones con el Gobierno de España está en funcionamiento, pero no en un funcionamiento nominal. Es que en 5 meses ha habido 30 reuniones. Lo cual quiere decir que se está trabajando mucho por ambas partes. Por tanto, algunas de las apreciaciones que se hacen respecto a cómo va el ritmo y la marcha del despliegue, creo que deberían de también valorar el esfuerzo y el trabajo que desde la Generalitat de Cataluña, desde las distintas consellerías y desde los distintos niveles de funcionarios y de funcionamiento que hay allí, también están esforzándose junto con el Gobierno de España y con la Administración española en estas más de 30 reuniones en estos 5 meses para que el despliegue del Estatuto sea una realidad. Se han abierto 9 ponencias para efectuar traspasos.